Bueno, vamos a empezar con el paso a paso de esta hermosa mochila. Vamos a empezar por el fondo. Yo voy a trabajar con estos hilos, voy a trabajar crochet doble porque es muy delgado. También voy a trabajar con este hilo de algodón para estos detalles. Me gusta mucho este color, siempre lo he trabajado, recuerden que es mi color favorito. Es un hilo sinfonía que es 100% en algodón. Si ustedes pueden encontrar en crochet un tono similar o el tono de su gusto, no pasa nada, puede trabajar solamente crochet. Yo realmente lo utilizo porque no consigo este tono en esta marca que yo uso de hilo crochet. Vamos a empezar con 4 cadenetas. Me encanta empezar con 4 cadenetas porque el nudo mágico o trabajar haciendo esto, envolviendo mucho hilo y luego empezar a hacer puntos en esta parte para cerrarlo, no me gusta. Nunca he trabajado de esa forma. Aprendí haciendo las cadenetas y se me hace muy práctico y muy fácil para mí. 4 cadenetas y voy a cerrarlo con un punto deslizado en la primera cadeneta. Acá quedó. Y voy a meter los hilos desde el principio, así, los acomodo y desde la primera puntada quiero que queden los hilos ahí. Voy a sostenerlos con un punto deslizado, ahí ya se están sosteniendo y voy a empezar a hacer puntos bajos en este círculo, dentro del círculo que me queda. Yo voy a dar toda la vuelta y ya les enseño cómo me quedó y qué cantidad de puntos hice para que ustedes se puedan guiar mejor. Bueno, ya terminé la primera vuelta y me quedaron 8 puntos bajos. Recuerden que los hicimos dentro del círculo que hicimos con cadenetas. Y vamos a trabajar en el primer punto. Este es el primer punto de la vuelta. Vamos a hacer todos los puntos con aumentos. La forma de hacer los aumentos es hacer 2 puntos en uno. Un negro sobre negro y en ese mismo punto acá, en este mismo punto voy a hacer un segundo punto. De esta forma vamos a hacer los aumentos en esta segunda vuelta. Igual, un punto, recuerden que estoy agarrándome de la pestaña, de acá, de la pestaña, solamente de una de las pestañitas de la cadeneta y hago un punto y en ese mismo punto voy a hacer mi segundo punto, ahí, en el mismo punto, para que me quede aumento. Voy a dar toda la vuelta haciendo aumentos y ya les enseño la tercera vuelta. Bueno, ya terminé la segunda vuelta, hice aumentos en todos los puntos, 2 puntos en cada uno. Voy a mostrarles con este amarillo, es más fácil de entender cómo se hacen los aumentos. En este punto negro voy a hacer un punto amarillo. En el mismo punto donde acabo de hacer el negro hago uno amarillo, este será mi aumento y de paso empiezo a trabajar el diseño de amarillo y voy a hacer un punto negro en un punto normal. Este es un aumento, un punto negro, un amarillo en el mismo punto y acá en el punto que sigue voy a hacer un punto negro normal. Lo termino con amarillo y en el que sigue, no donde hice el negro, sino en el que sigue hago un punto amarillo y aquí sí voy a hacer mi aumento. Voy a hacer uno negro en ese punto amarillo. Acomodo mis hilos y hago un punto negro dentro del mismo punto donde acabo de hacer el amarillo. De esta forma, el punto negro. Perdón, no lo puedo terminar porque voy a hacer un punto amarillo. Y voy a hacer un punto amarillo, pero en el punto que sigue, en un punto normal. Solo uno amarillo. En el que sigue voy a hacer uno negro. En el punto que sigue.
vuelta. No estoy repitiendo donde hice el amarillo, sino en el siguiente hago uno negro y acá sí voy a hacer el aumento porque el amarillo quedó solo. Entonces estoy haciendo aumentos uno de por medio. Uno sí, uno no. Este amarillo está solo, no tiene aumento. Este negro sí voy a hacer aumento. Y así voy a terminar toda la vuelta. Un punto con aumento, un punto normal, un punto con aumento, un punto normal. No importa si le queda amarillo o negro, pero tiene que llevar esa secuencia. Un punto normal, un punto con aumento, uno normal, uno con aumento. Recuerden que estoy trabajando agarrada de esta pestañita. De esta pestañita estoy haciendo un punto normal, del que sigue un punto con aumento. Acá con negro se ve mejor. De esa forma estoy trabajando. Voy a terminar la vuelta y ya les enseño. Bueno, ya terminé esta vuelta. Así me quedó. Recuerden que es uno con aumento, uno sin aumento, uno con aumento, uno sin aumento, y así dimos la vuelta completa. Acá terminé en un punto sin aumento y quedé en un punto negro. Voy a hacer ahora los aumentos en el amarillo. Entonces voy a hacer dos puntos acá agarrándome la pestañita, uno y dos puntos. Ahí en el mismo amarillo acabo de hacer mi segundo punto. Ahí. Y voy a hacer en el punto negro un punto negro. Esta vuelta es muy fácil porque es hacer en los amarillos los aumentos y en los puntos negros un punto negro sin aumento. Así. De esta forma. Y vuelvo a repetir el aumento. Entonces hago un punto amarillo en este punto amarillo agarrándome de la pestañita de esta forma y hago un punto más ahí mismo en ese punto. De esta forma saco los aumentos y en el negro voy a hacer un punto normal, solo uno, así, de esta forma, y me van a quedar todos los amarillos con aumento y los negros un punto negro sobre negro. Y así vamos a terminar esta vuelta y ya les enseño cómo vamos a continuar. Bueno, ya empecé la tercera vuelta con color. Me va a quedar solo un punto amarillo. Entonces lo voy a hacer de esta forma. Donde tengo los dos amarillos voy a hacer un punto negro. Y ahí en ese primer punto negro que acabo de hacer sobre un amarillo voy a hacer también un punto amarillo. Este será mi aumento. Este primer punto amarillo va a ser mi aumento en esta vuelta. Entonces hago un punto negro en el amarillo que me queda libre, un punto negro en el negro y un punto negro en el primer amarillo. ¿Listo? Así. Ahora en este amarillo, en este primer amarillo donde acabo de hacer el punto negro, voy a hacer un punto amarillo. Este es mi punto de aumento, por eso lo hago en el mismo punto donde acabo de hacer el negro. De esa forma me quedó el aumento. Toda esta vuelta va así. Simplemente hago un punto negro sobre negro. Vuelvo a repetirles, quiero que les quede claro. Y un punto negro en este primer amarillo. Acá, ahí. Y en este primer amarillo voy a hacer mi aumento. Para que me quede como aumento, es muy sencillo. Voy a hacer en ese mismo espacio donde acabo de hacer el punto negro, hago el amarillo y vuelvo con el punto negro. El último amarillo que me queda, recuerden que estamos trabajando sobre los dos amarillos que hicimos en la anterior vuelta. Hago uno negro y un punto negro sobre negro y vuelvo a hacer el primer punto de amarillo con negro, y ahí vamos a hacer el aumento. Es muy sencilla esta vuelta. Yo la voy a terminar y ya nos vemos para continuar. Quería mostrarles este pedacito para que ustedes se guíen. Eso es todo. De negro nos quedan 3 negros, un amarillo, 3 negros, un amarillo, 3 negros, un amarillo. Así terminamos esta vuelta y ya les muestro cómo vamos a continuar. Bueno, ya terminé la vuelta, así nos quedó. Vamos a hacer una vuelta totalmente negra y vamos a hacer los aumentos en los amarillos.
Los negros van todos negros y acá encima de este amarillo, acá en esta pestañita, recuerda que estamos trabajando agarrándonos de la pestañita, vamos a hacer los aumentos. 1 y ahí mismo voy a hacer mi segundo aumento. 2. De esta forma vamos a dar toda la vuelta, negro sobre negro, un solo punto en cada punto, así, de esta forma. Y en el amarillo vamos a hacer 2 puntos, 1 y 2. Estos son los aumentos que vamos a dar en esta vuelta. Así vamos a terminar haciendo aumentos en cada amarillo. Y ya les muestro cómo continuamos con el fondo de la mochila. Bueno, yo ya terminé esta vuelta totalmente negra. Recuerda que los aumentos los hacemos en el punto amarillo. Y vamos a meter el color naranja. Terminé en los aumentos dentro del punto amarillo y quiero explicarles muy bien. Va a quedar un naranja en el centro de los puntos que hicimos sobre los negros. En la parte de abajo quedaban 3 puntos, eso es lo único que hicimos. Entonces quiero enseñarles a partir del punto donde ustedes hicieron el aumento, el amarillo, vamos a hacer 2 puntos negros, 1 y 2, cada punto en un punto. No estoy haciendo aumento con estos 2 negros, me va a quedar un punto negro sobre negro, un punto negro sobre negro, listo, 2 puntos después del aumento que hice sobre el amarillo. Y voy a hacer como aumento los naranjas. Entonces acá voy a hacer un naranja dentro del segundo punto negro. Este sí es aumento. Este punto, este sí es un aumento. Lo acabo de hacer dentro del punto negro que hice. Voy a enseñarles el segundo aumento. Vamos a tejer a partir de ese aumento 1, 2, 3, 4 y 5 puntos negros. Acá 5 puntos negros tengo ahí después del naranja, 5 puntos negros cada uno en un punto, y voy a hacer el aumento con el punto naranja. En este último punto negro que acabo de hacer, ahí mismo voy a hacer el punto naranja de esta forma. Ese será mi aumento en esta vuelta. Y así voy a continuar hasta terminar la vuelta metiendo el punto naranja como aumento. Un punto negro, 2 puntos negros, 3 puntos, 4 y este es el quinto punto negro. Acá 5 puntos negros y voy a hacer el aumento. Eso es todo en esta vuelta. Voy a terminar y ya les enseño cómo seguimos haciendo. Bueno, ya empecé la segunda vuelta de naranja y la estoy haciendo de esta forma. Estoy haciendo 3 puntos negros, cada uno en un punto. En los 3 puntos negros no hice aumento y estoy haciendo un punto naranja sobre negro, y sobre el punto naranja voy a hacer 2 puntos. Este va a ser mi aumento en esta vuelta. Eso es todo lo que vamos a hacer en esta vuelta. Es muy sencillo. Quise mostrarlo porque con los puntos negros a veces se nos saltan puntos. Un punto negro sobre negro, 2 puntos negros sobre negro y 3 puntos negros sobre negro. Y me queda un punto negro libre que ahí voy a hacer el naranja. Así como les expliqué. Eso es todo. Así va esta vuelta. Punto naranja sobre negro y 2 puntos naranjas en el punto de la vuelta anterior para que me quede el aumento. Me quedan en total 4 naranjas, 3 negros. Así vamos a terminar esta vuelta y ya nos vemos en la siguiente. Bueno, yo ya adelanté un poco la tercera vuelta con naranja y quería mostrarles lo bonito que queda el negro, cómo se va formando. Recuerden que la vuelta anterior nos quedaron 4 naranjas, 3 negros. En los 3 negros estoy haciendo solamente un negro porque los otros 2 los estoy ocupando con naranja. Quiero mostrarles cómo lo estoy haciendo. Es muy sencillo. Voy a hacer
un naranja sobre negro y voy a hacer todos los puntos naranjas, los voy a hacer con naranja. Listo, y voy a hacer el aumento. Recuerden, es muy importante hacer el aumento. Acabo de hacer 1, 2, 3 puntos y en el tercer punto hice mi aumento con naranja. Terminé ya los puntos naranjas y en los 3 puntos negros voy a hacer un punto naranja sobre negro. Me quedan 2 negros libres y voy a hacer un punto negro en un punto negro y me queda un punto negro libre. Eso era lo que quería que tuvieran claro para que no se me vayan a confundir en el momento de hacer esta vuelta. Y empiezo nuevamente un naranja sobre negro. Todos estos los hago naranja, haciendo un naranja de aumento en el centro. No necesitan contar porque si cuentan de acá para acá son 3 puntos, pero si cuentan de acá para acá pues quedan muchos más, pero simplemente para que tengan una referencia. En el centro de los naranjas van a hacer el aumento. Así vamos a terminar esta vuelta y ya les muestro cómo vamos a continuar. Bueno, esta vuelta ya la empecé, está muy fácil de hacer. Recuerden que en la anterior nos había quedado solo un punto negro y estábamos haciendo los aumentos encima del naranja. Ya en esta vuelta estoy haciendo los aumentos encima del punto negro que tengo de la vuelta anterior. Acá, en este punto negro, estoy haciendo los aumentos de color naranja. Así. Y a partir de los aumentos voy a contar 1, 2 y 3 puntos naranjas. Ya tengo los 3 puntos naranjas y voy a hacer un punto azul. En los aumentos, si se dan cuenta, hice un punto sobre un punto normal. Los únicos aumentos que estoy haciendo los estoy haciendo encima del punto negro que tengo en la vuelta anterior. Miren, acá en este punto negro voy a hacer 2 puntos naranjas, que este será mi aumento. Eso es todo. Y a partir del aumento cuento 3 puntos naranjas, hago el punto azul, 3 naranjas y llego al punto negro donde voy a hacer el aumento. Está muy fácil de hacer esta vuelta. Ya nos vemos en la siguiente. Bueno, esta vuelta también es muy fácil de hacer, pero quiero enseñarles una partecita. Vamos a aumentar el azul. Hago un azul sobre un naranja que dejo libre y hago 2 azules sobre el azul que tengo libre y un azul sobre el siguiente punto. En total me quedan 4 azules y voy a continuar con los naranjas. Recuerden siempre alar los hilos para que no me queden recogidos en la parte de atrás. De esta forma voy a hacer los naranjas que me quedan libres y dejo un naranja antes de llegar al azul. En este punto naranja voy a empezar los azules. Un azul sobre naranja. Bueno, yo ya terminé la vuelta anterior. Recuerda que nos quedaron 4 azules, 6 naranjas. En esta vuelta estoy haciendo igual, aumentando los azules, disminuyendo los naranjas. Eso es todo lo que he hecho hasta ahora. Voy a enseñarles. Recuerden siempre alar los hilos para que no queden en la parte de atrás. Voy a hacer 1, 2, 3 y 4 naranjas. Eso nos está quedando en todos, solo 4. En la siguiente vuelta nos van a quedar solo 2 y lo vamos a dejar de 2. No vamos a disminuir más. Y vamos a empezar el azul en el último naranja que nos quedó libre. Y hacemos un azul, 2 azules. Y en este tercer azul vamos a hacer el aumento. 1, 2 y 3 azules tenemos hasta acá. Hacemos el aumento y hacemos 3 azules más. 1, 2 y 1 más sobre naranja. De esta forma. Así nos quedó. El aumento quedó en el centro de los azules. Bueno, ya terminé esta vuelta y como les expliqué, quedaron 2 naranjas. 2 naranjas y el azul. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 azules. Esta parte todavía la voy a hacer
con azul y con el aumento porque no tengo aún los 10 azules como están acá. Entonces voy a terminar esta parte haciendo un azul sobre naranja y voy a hacer el aumento en el centro del azul para tener la cantidad de azules que me quedaron en estos espacios, para que me quede igual. Acá voy a hacer el aumento, un azul, y en ese mismo punto voy a hacer un segundo punto. Ese es mi aumento. Voy a tratar de que me quede el amarillo en el centro del azul, y a partir de que hago el primer punto amarillo voy a dejar 12 puntos azules separando los puntos amarillos. Les voy a enseñar para que me entiendan un poco mejor. Este es el centro donde estoy haciendo los aumentos. Voy a tratar que me quede ahí el amarillo. Voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 azules. Llego al centro, 1, 2, 3, 4, 5 azules. Entonces en cualquiera de estos dos puedo hacer perfectamente el amarillo. Entonces hice un azul sobre azul, 2, 3, 4 y 5. Voy a hacer el aumento en este punto porque necesito que el amarillo que voy a meter sea mi aumento. Voy a utilizar este amarillo. Este es un hilo sinfonía, creo que lo he utilizado en todas mis mochilas. Realmente me encanta porque le da mucha vida a todos los colores. Combina perfecto con cualquier color y hace que resalten muchísimo. Entonces por eso lo uso. Es hilo sinfonía en algodón de 2 milímetros. Si ustedes no consiguen el mismo, si de pronto consiguen en macramé o en hilo guajiro, hilo coral, cualquier hilo que sea delgado en este tono lo pueden trabajar doble. Y si es macramé que es grueso, lo trabajan sencillo, un solo hilo y les queda perfecto. Si se dan cuenta, es mucho más grueso que el azul. También voy a aprovechar para enseñarles cómo vamos a meter los hilos en el momento que se nos acabe. Quiero enseñarles en esta parte dos cosas. Este amarillo ya no lo voy a usar. Realmente lo dejé hasta ahí porque sí quería que quedara todo el fondo grueso, y la única forma es dejarle los hilos desde la primera vuelta y no sacarlos, así no se use. Pero como voy a meter el amarillo, voy a cortarlos y les voy a enseñar. Miren, ya quité este amarillo y quiero aprovechar para enseñarles cómo se mete un nuevo hilo. Si por el contrario se les acabó un hilo, para que ustedes no hagan nudos en las mochilas, de esta forma les voy a explicar cómo van a meter un nuevo hilo cuando ya estamos trabajando. De esta forma simplemente lo dejo listo, preparado. La punta que me queda la voy a guardar también y voy a sostener acá. Miren, aquí donde están todos mis hilos los sostengo y simplemente voy a terminar mi vuelta. Mire, de esta forma termino ahí mi punto bajo con el hilo. Vuelvo a repetir, creo que no estoy enfocando muy bien. De esta forma tengo todos mis hilos normal, la punta que voy a ocultar del hilo amarillo que corté, y voy a sostener ahí y voy a sacar. Mire, así termino mi punto y voy a hacer el aumento acá. De esta forma meto un nuevo hilo, no importa si es de los que ya estaba trabajando que se me acabaron, o que voy a meter un nuevo color como este, de esta forma, y no me van a quedar nudos. Como este es mi aumento, solo voy a hacer uno. Simplemente lo suelto, voy a agarrar el azul, que es con el hilo que estoy trabajando, y voy a empezar a tejer. Mire, guardando la punta del hilo que acabo de meter y la punta del hilo que se me acabó. Y voy a empezar acá con los puntos. Voy a contar a partir de este primer azul que acabo de hacer 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, acá ya está la punta, simplemente la halo un poquito y la paso en la parte de atrás donde la voy a cortar después. Las halo un poco y las corto. Mire, eso es todo. Vamos 7 puntos azules, 8, 9, 10, 11 y este es el punto número 12. Recuerden que el amarillo lo estoy haciendo en aumento, entonces halo el amarillo, acomodo mis hilos y en este azul, punto número 12 que acabo de hacer, voy a hacer el amarillo. Ahí. De esta forma voy a dar toda la vuelta, voy a seguir igual, 12 puntos, si se dan cuenta quedan en el centro los azules, hago el aumento con el amarillo, 12 puntos, el aumento con amarillo y así voy a terminar esta vuelta.